Invito al doctor Diego López Medina, profesor de la Universidad de los Andes, doctor y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, abogado, filósofo de la Universidad Javeriana, actual juez de nuestra Corte Constitucional. Gracias, buenas tardes. Quiero en primer lugar saludar a las honorables magistradas, a los honorables magistrados, agradecerles la invitación, a los colegas en el panel y a la audiencia en general. Quisiera dedicar estos 10 minutos a hacer el siguiente argumento. Yo creo que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana tienen hoy en día un significativo consenso moral, basado en argumentos morales sobre la conveniencia de la extensión del derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Pero al mismo tiempo creo que la Corte tiene algunas dudas sobre si esa convicción moral puede traducirse en una convicción jurídica. Y yo quisiera invitar a los magistrados y hacer el argumento de que esa convicción moral puede traducirse en una convicción jurídica bajo la Constitución colombiana y que las dudas que permanecen todavía para la extensión de la ratio decidendi de la C. 577 del 2011 son infundadas. Creo que los dos problemas fundamentales que enfrenta la Corte están en las preguntas 3 y 4 que ustedes nos dirigieron. La primera y más importante es si la Corte tiene competencia para esto. En Colombia, lo mismo que en otras partes de América Latina, yo diría que hay una cierta, últimamente, después de muchos años de experimentar con el paradigma constitucional, hay un cierto cansancio y escepticismo. Los jueces han sido muy activos en muchos campos y ese activismo judicial ha llevado a un importante retroceso del Poder Judicial y de las ventajas que tiene, digamos, la representación y la discusión política para la toma de las decisiones. Hay una corriente teórica, digamos, que frente a los excesos del neoconstitucionalismo de los años 80 y 90 ha regresado a celebrar, llamemos, las virtudes de la legislación, la representación política como foro natural para la toma de las decisiones y, por lo tanto, en algún sentido también a celebrar las virtudes de algo que podríamos llamar una democracia westminsteriana. Yo en general estoy de acuerdo con un argumento que impida los excesos de la función judicial desbordada, pero yo también quiero recordar que la Constitución colombiana no es una democracia westminsteriana, sino que la Constitución colombiana establece una democracia constitucional con control de constitucionalidad, donde se prevé con toda claridad que el legislador también puede ser violador de derechos fundamentales y que el legislador, a pesar de su representatividad política, tiene controles judiciales establecidos en la Constitución y que deben obrar en caso de que el legislador u otras autoridades del Estado o privadas violen derechos fundamentales. Entonces yo tengo mucha admiración por esa nueva literatura, comparto la desconfianza frente al poder desbordado de las Cortes, pero al mismo tiempo quiero recordar que el derecho positivo colombiano establece un control judicial a las violaciones de derechos fundamentales que cometa el legislador. Digo esto porque si esto es así, la Corte tiene competencia para vigilar la violación de derechos fundamentales y precisamente esta es una audiencia dentro de un expediente de tutela. Y la Constitución colombiana dice muy sencillamente que la Corte tiene competencia para impedir, remediar la violación de derechos fundamentales. Es para eso que estableció en el artículo 86 la acción de tutela y le dio a la Corte la competencia para cerrar las discusiones al respecto. También la Constitución le dice a la Corte que tiene competencia para decirle al legislador que violó la Constitución a través de la acción pública. Y yo creo que ya se lo dijo claramente en la sentencia C-577 del 2011 y en las sentencias desde el año 2007, donde esta misma Corte ha venido aumentando de forma significativa la protección de los derechos fundamentales de las personas y de las parejas homosexuales.
Luego, insisto, la Corte tiene una clara competencia para ello. La Corte, al mismo tiempo, si fuéramos a revisar el tema de la competencia, quisiera hacer un breve argumento. Revisemos brevemente los criterios que utiliza gran parte de la doctrina para saber cuándo las intervenciones judiciales son adecuadas o no, cuándo hay extralimitación o no de funciones por parte de las Cortes. Alexander Bicol, en su clásico texto del año 63, dice lo siguiente: los jueces deben ser cuidadosos antes de meterse con una decisión del legislador. Los jueces, cuando deciden en contra del legislador, están enfrentando algo que él llamó la objeción contramayoritaria, ir en contra de la democracia. Y por lo tanto les aconsejó que antes de meterse ejercieran las virtudes pasivas. Y las llamadas virtudes pasivas consistían fundamentalmente en no juzgar cosas abstractas, esperar los conflictos concretos donde personas reales trajeran a la Corte los problemas y los daños concretos que estaban sufriendo por la violación de los derechos fundamentales, no adelantarse al diálogo social, etcétera, etcétera. Bajo un análisis biceliano, que además, digamos, es un jurista conservador en los Estados Unidos, la Corte Constitucional hace rato tiene competencia porque ha sido prudente en esperar un diálogo social y una respuesta del legislador al tema planteado especialmente en la C-577. En términos de virtudes pasivas, la Corte ha ejercido restricción esperando un diálogo social que se ha venido dando no solamente en el foro legislativo, sino también a lo largo de la opinión pública. John L. Hart también es otro doctrinante que trabajó específicamente el tema de cómo hacer compatible el control de constitucionalidad con la democracia. Y él dice, miren, respetemos la democracia, solo operemos el control de constitucionalidad cuando prejuicios en contra de una minoría insular y discreta impidan el adecuado funcionamiento de la democracia para la protección de los derechos fundamentales. Bajo criterios de Ely, también creo que la Corte hace rato tiene competencia para el ejercicio de la defensa de los derechos de las parejas homosexuales. Si ustedes quieren un pequeño resumen de lo que creo que ha pasado en estos 4 años, los debates del Congreso colombiano han demostrado suficientemente que un prejuicio contra una minoría discreta e insular es lo que ha disminuido la calidad del debate parlamentario y ha impedido que la democracia defienda los derechos fundamentales. Podría ser un listado junto con otros autores, pero este ejercicio el único propósito que tiene es mostrarles que en la doctrina que más ha tratado de elaborar cuál es el criterio que le da competencia y justificación política a la intervención de los jueces, la Corte Constitucional claramente en este caso lo tiene. No se trata de un ejemplo de activismo judicial, sino de un caso clásico de protección de derechos fundamentales donde la Corte tiene amplio espacio. Finalmente, la Corte tiene competencia por la siguiente razón. A mí me daría mucha sospecha que una Corte que con tanta frecuencia declara inconstitucionales normas y defiende derechos fundamentales suspendiendo la aplicación de normas legales o administrativas en acción de tutela, lo hace con tanta agilidad y lo hace a veces con tanta, soltura frente a los otros poderes en casos que creo yo son mucho menos meritorios que suspendiera esa actitud general en este caso en concreto. Me parecería inconsistente con la línea general de, intervención de control de constitucionalidad abstracto y concreto que ha sostenido en los últimos años. Y me parecería sospechoso, insisto, porque este es un caso que me parece claramente situado dentro de los límites del control de constitucionalidad. El obstáculo que también tiene la Corte Constitucional es decir, en algún sentido, que el legislador, al establecer el artículo 113 del Código Civil, que el matrimonio está esencialmente formado por un hombre y una mujer, el argumento central radica en algún sentido en que el artículo 42 de la Constitución parece reafirmar esa ortodoxia. Entonces yo leo, en la sentencia C-577 del año 2011, la principal dificultad es que hay una consagración legal de la heterosexualidad forzada en el artículo 42.
Y yo simplemente quiero decir que ese argumento no es suficientemente fuerte. El inciso primero del artículo 42 de la Constitución no es el islote de la moralidad tradicional en la Constitución colombiana. El principio fundamental del artículo 42, incluso de su inciso primero, no es la heterosexualidad forzada. Lean con cuidado el artículo 42 y su inciso primero. La norma jurídica que ahí se desprende es la igualdad entre el matrimonio formal y las uniones maritales de hecho. En una época, con la venia de la Corte para culminar, en una época en el año 91, donde las mismas uniones maritales de hecho tenían una consideración social mucho menor que las del matrimonio. Y la Constitución del 91 quiso generar esa igualdad. Ese es el fundamento esencial del inciso primero del artículo 42. Y si se sigue leyendo con cuidado el artículo 42, la igualdad es su principio fundamental, la igualdad de los miembros de la pareja, la igualdad de los hijos entre hijos legítimos o ilegítimos, la igualdad entre los tipos de matrimonios, entre civiles y religiosos. Ese artículo 42, además, como se ha sugerido, debe ser leído a la luz de los artículos 13 y 94 de la Constitución colombiana. La Constitución colombiana es una carta de derechos abierta. La Constitución en el artículo 94 dice que no se negarán aquellos otros derechos que sin estar reconocidos en la Constitución colombiana son inherentes a la dignidad humana y el acceso a la institución matrimonial es un derecho inherente por parte de las parejas del mismo sexo. Finalmente quiero acabar con lo siguiente. Con frecuencia se olvida y se escapa que esta discusión es sobre el matrimonio civil de las personas. Esta acción de tutela no es de unas personas que fueron ante un sacerdote o pastor de alguna iglesia solicitando el reconocimiento de un matrimonio eclesiástico o religioso. Esta es una tutela de unas personas que ante autoridades del Estado están pidiendo el reconocimiento del matrimonio civil del Estado. Y el matrimonio civil del Estado es una plaza pública, es un sitio público por oposición a los matrimonios religiosos o eclesiásticos que, autorizados por comunidades y por asociaciones religiosas, pueden estar, estos sí, gobernados por reglas teológicas o morales internas a estas comunidades. El matrimonio civil del Estado es un espacio o plaza pública donde las razones de la discriminación. El artículo 113, además, en algún sentido no restringe marginalmente la entrada a esta plaza pública. Es una suspensión o negación total del derecho. Simplemente dice, no pueden ejercer su derecho fundamental a ejercer sus opciones personales porque a esta institución pública no tienen acceso. Y finalmente, la solución a través de instituciones matrimoniales o vínculos formales y solemnes alternativos es una mala solución. Es una mala solución porque simplemente revictimiza a las personas que quieren acceder al matrimonio. Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué si en la jurisprudencia de la Corte desde el año 2007 se ha permitido el acceso a la unión matrimonial de hecho, a pesar de que en el artículo 42 la heterosexualidad también restringe la unión marital de hecho, ¿por qué se concedió ese ingreso a la unión marital de hecho con mayor facilidad y no al matrimonio? Y les voy a dar mi respuesta. Porque por normas sociales la gente piensa que el matrimonio tiene más valor, que es la institución de formación de familia y de pareja más valiosa. Y si es la más valiosa, es la que más reconocimiento y dignidad reconoce a las personas. Y si es la que más valor y dignidad y reconocimiento reconoce a las personas, yo no creo que darles otra institución que no tiene normas sociales, que no cuenta con el aprecio social, sea el remedio adecuado para una especie de matrimonio de segunda o de gueto para las parejas del mismo sexo. Mil gracias.